Buenos días, te saluda Raimundo Sánchez. En nuestro video de hoy te presentamos las noticias más relevantes al momento. Ojo con el peso. ¿A dónde va el precio del dólar tras el dato de inflación? El precio de la vivienda en México se duplica con respecto a la inflación. Te decimos por qué. La inflación en Estados Unidos espanta la tan citada recesión económica. Calendario económico para el día de hoy. Índices, precios y cotizaciones. Vamos a ello. Ojo con el peso mexicano. ¿A dónde va el precio del dólar tras la inflación en los Estados Unidos? El peso mexicano sigue tomando bríos contra el precio del dólar, sosteniéndose por debajo de los 19 pesos. Los inversionistas fortalecen las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria. Tras darse a conocer que la inflación anual en julio en Estados Unidos se ubicó por debajo de las expectativas. El día de ayer cerramos en 18.81 unidades contra la divisa local, que fue una apreciación de 0.95%. Por su lado, los analistas determinan que la apreciación del peso mexicano se da ante la publicación de la inflación al consumidor en los Estados Unidos, que refuerza la especulación de la Reserva Federal podrá comenzar a recortar la tasa de interés en la decisión del 18 de septiembre. En Estados Unidos, la inflación al consumidor de julio se ubicó en una tasa anual de 2.89%, desacelerándose por cuarto mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde marzo del 2021, cuando se ubicó en 2.62%. Asimismo, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 3.17% anual, ligando así 4 meses de desaceleraciones, explicó la analista Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base. En una nota de análisis, los economistas de Grupo Financiero Banorte esperan que la Reserva Federal realice 3 recortes en tasas por parte de la Fed este año, cada uno de 25 puntos base y de forma consecutiva en las próximas reuniones de septiembre, noviembre y diciembre. Tras darse a conocer los datos esta mañana, los mercados han reducido la probabilidad de un recorte más agresivo en septiembre. En el caso de México, recordemos, amigos, que recientemente el Banco de México hizo un recorte de 0.25% a la tasa de referencia, que en mi opinión es un adelanto con poco sustento, ya que las condiciones inflacionarias en México son un tanto diferentes de lo que se está dando en los Estados Unidos en lo que a los consumidores se refiere. Esperemos que esta acelerada decisión del Banco de México no sea una causa que provoque más desastres que realmente beneficios para la divisa mexicana. Por otro lado, y en el orden de ideas que tiene que ver con la inflación, el precio de la vivienda duplica a la inflación por la caída en la oferta habitacional. Se construyen menos casas, hay menos dinamismo económico, que es lo que ya hemos platicado, donde se está desacelerando esa inversión en varios rubros en México. Como podemos observar en el mapa, vemos cómo se ilumina el crecimiento promedio del precio que han tenido las casas, donde vemos lugares como el caso de Quintana Roo, que se ha incrementado el precio el 12.7%, Nuevo León, que se ha incrementado un 11.5%, incluso el caso de Oaxaca se ha incrementado un 11.5%, llama la atención Chiapas con un 11.5%, sin embargo vemos que las Baja Californias tienen un 14.7% y un 12.6% de incremento. A nivel nacional hay un incremento del 9.5%, cuando la inflación es mucho, pero mucho más baja. Y aquí en esta tabla podemos observar
que de los crecimientos promedios que han tenido los estados, Puebla se lleva las palmas con 11.3% y un costo promedio por vivienda de 1.6 millones de pesos. Acá tenemos este cuadro, el cual te puedo dejar para que tomes una impresión de pantalla y puedas analizarlo más a detalle. Sin embargo, vemos casos muy interesantes, como el caso de Yucatán, donde crece un 9.6%, el caso de Tamaulipas, donde crece un 8.8%, y vemos el caso, por ejemplo, de Querétaro, que es el que tiene el precio promedio más alto de la vivienda, en casi 2.2 millones de pesos, que crece un 10.5%. El índice nacional de precios al consumidor creció 4.98% a junio pasado, pero la producción de casas disminuyó un 0.4%. Durante el primer semestre del año, el precio de la vivienda creció casi al doble de la inflación registrada al cierre de junio pasado, en un contexto donde la producción habitacional continúa en descenso y, además, hay una demanda constante de hogares, especialmente en zonas turísticas e industriales. Esto muy probablemente se debe al efecto del nearshoring que tenemos prácticamente ya en proceso en nuestro país. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, durante el primer semestre del 2024, el precio promedio de la vivienda a nivel nacional comercializada con un crédito hipotecario aumentó un 9.5% respecto al mismo periodo del 2023, para ubicarse en un valor promedio de 1.724.643 pesos, amigos. Según los registros de la Sociedad Hipotecaria Financiera, este aumento es el segundo más alto para un periodo similar desde el 2015. Durante el primer semestre del 2023, el crecimiento en el valor fue de 11.6%. Los datos públicos indican que en 16 entidades donde los precios aumentaron, la edificación disminuyó. Lo que veíamos hace un momento, por ejemplo, en el primer semestre del año, Baja California se construyeron 229 viviendas, es decir, una caída anual de la producción del 34.4%, pero el precio de la vivienda aumentó 14.7% y registra un valor promedio de 2.260.946 pesos. Este mismo fenómeno se observó en la Ciudad de México, donde en el primer semestre del año se construyeron 363 viviendas, lo que significó una caída anual de 48.7% en la construcción, pero el precio habitacional aumentó 5.8% y así tiene el valor promedio más alto de todo el país, de 3.933.450 pesos. Lamentablemente, ese aumento al salario mínimo que se ha estado dando en los últimos años durante este sexenio prácticamente está siendo borrado por todo este efecto de la inflación. Es lamentable que no se haya considerado que mucho del efecto de estas acciones que está tomando el gobierno tienen un efecto directo sobre el precio, como ya lo hemos visto, de los productos, de los servicios, de las frutas, de las verduras y ahora sobre las viviendas. En el ámbito internacional, la inflación de Estados Unidos espanta la recesión. Se ubica en 2.9% en julio, su nivel más bajo del 2021. Un escenario un tanto diferente. La baja en la inflación de Estados Unidos ha provocado que crezcan las expectativas de que la Reserva Federal decida recortar la tasa de interés en su reunión de septiembre. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos bajó 0.1 en julio hasta 2.9% respecto al dato de junio, todavía por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, pese a los altos tipos de interés. El mes de julio es el dato más bajo desde marzo del 2021, por los que crecen las expectativas de que la Reserva Federal decida empezar a recortar los tipos de interés en su reunión de septiembre con una bajada de 0.25 punto. La inflación subyacente, un dato clave que excluye los volátiles, precios de alimentos y combustibles, también bajaron 0.1 interanual hasta el 3.2% y en términos mensuales subió 0.2.
Definitivamente hay una alta probabilidad, de acuerdo con los analistas, de que la Reserva Federal disminuya la tasa de referencia por lo menos en 25 puntos base para el mes de septiembre. Debemos de estar muy atentos porque esto va a tener un efecto interesante sobre el peso mexicano y la economía mundial. En el calendario económico para el día de hoy conoceremos las ventas minoristas subyacentes mensuales de julio, donde esperamos una previsión de 0.1%. Un dato muy importante para el día de hoy van a ser las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, donde se espera que se soliciten 236,000, ligeramente superior al mes previo de 233,000 solicitudes de subsidio. Este indicador es muy importante porque la Reserva Federal está tomando todos los indicadores que tienen que ver con el empleo para formarse un criterio adecuado y tomar la decisión adecuada en el mes de septiembre. También conoceremos el indicador manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia y las ventas minoristas del mes de julio. Tenemos que estar muy atentos porque esto va a tener unos efectos importantes sobre tus inversiones y sobre tu dinero. En los índices, precios y cotizaciones, el día de ayer las bolsas en México crecen ligeramente, con la Bolsa Mexicana de Valores subiendo un 0.08% y la Bolsa Institucional de Valores subió un 0.05%. En el premercado el día de hoy, los futuros en los Estados Unidos crecen, con el Dow Jones subiendo un 0.34%, el S&P 500 sube un 0.22% y el Nasdaq crece un 0.25% hasta estos momentos. En estos momentos también el dólar se cotiza en 18.80 pesos por unidad. Por su lado, Bitcoin cae y se cotiza en $58,759, mientras que Ethereum se cotiza en $2,639. La onza de oro se ubica en $2,502, manteniéndose fuerte, y el precio del crudo West Texas Intermediate se cotiza en $77.85 por barril. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y si fue así, no olvides suscribirte, regálanos tu like, activa las notificaciones y nos vemos mañana.